ni para un auto decente tienes, se burló mi hermana mayor. Entonces el helicóptero aterrizó. Llegó mi transporte, dije con calma. Mi mamá se desmayó. El aire en la sala de mis padres se podía cortar con un cuchillo. Pesaba, cargado de palabras no dichas y de juicios emitidos en silencio durante años. Yo estaba sentada en el taburete que rechinaba, una reliquia de la abuela que ahora servía como el asiento designado para el miembro menos importante de la familia, yo. Lo habían colocado deliberadamente en un rincón, lejos del semicírculo de poder formado por el sofá principal y los 2 sillones de orejas. Desde mi exilio autoimpuesto, observaba el teatro que mi hermana mayor, Valeria, había orquestado. Valeria estaba de pie junto a la televisión, donde había conectado su laptop. En la pantalla, un proyector mostraba el título de su presentación en una fuente corporativa impecable, Plan de Cuidados Futuros para Papá y Mamá. Sostenía el control remoto del proyector como si fuera un cetro, haciendo clic en cada diapositiva con una autoridad que no admitía réplica. Llevaba un traje sastre de color marfil que probablemente costaba más que mi alquiler de 3 meses, su cabello recogido en un moño perfecto que ni un huracán podría despeinar. Cada uno de sus gestos era calculado, cada palabra pronunciada con la dicción clara y cortante de una vicepresidenta de marketing que está acostumbrada a que la obedezcan. Como pueden ver en el gráfico de proyección de gastos, dijo, señalando una línea ascendente que parecía escalar el Everest, los ahorros de jubilación de mis papás, aunque admirables para su época, son insuficientes para cubrir los cuidados especializados que papá requerirá en los próximos 18 a 24 meses. Mi hermano menor, Darío, que estaba hundido en el sillón de papá, levantó la vista de su celular por un segundo. Probablemente estaba viendo relojes de lujo o yates en Instagram. Asintió con la cabeza, con una expresión de profunda seriedad que era completamente falsa. Totalmente de acuerdo, Val. La calidad de vida es lo primero, dijo, antes de volver a sumergirse en el brillo de su pantalla. Su esposa, sentada a su lado, le dio una palmadita de aprobación en el brazo. Mis padres, Roberto y Elisa, ocupaban el sofá principal. Escuchaban a Valeria con una mezcla de orgullo y ansiedad. Orgullo por la hija exitosa que tenían, la que siempre había cumplido con las expectativas. Ansiedad por la cruda realidad de su vejez, expuesta en una presentación de PowerPoint como si fuera un informe trimestral de una empresa en declive. Yo permanecía en silencio. Llevaba un suéter de lana gris que me encantaba por su suavidad, no por su apariencia. Tenía un pequeño agujero cerca del puño, un detalle minúsculo que, por supuesto, no pasó desapercibido para Valeria. Vi cómo sus ojos se desviaron por una fracción de segundo hacia mi muñeca, y una pequeña sonrisa de suficiencia se dibujó en sus labios antes de volver a su presentación. Ese era su superpoder, la capacidad de hacerte sentir insignificante con una sola mirada. Para ella, yo era Ximena, la hermana de en medio, la oveja negra. La que a los 32 años todavía vestía como una estudiante universitaria, la que llegaba a las reuniones familiares en un taxi porque, según su lógica, no podía permitirse nada mejor. La que había abandonado una prometedora carrera universitaria para perseguir una loquera con computadoras. Ellos no sabían nada de mi vida real, porque nunca se habían molestado en preguntar. Habían creado una narrativa sobre mi fracaso y se habían aferrado a ella porque les resultaba cómoda. Validaba sus propias decisiones de vida, sus caminos seguros y predecibles. Mi supuesto fracaso era el telón de fondo perfecto para hacer brillar su éxito. Y yo, por mis propias razones complejas, nunca los había corregido. Hasta hoy. Hoy, el teatro estaba a punto de llegar a su fin. Mientras Valeria pasaba a una diapositiva titulada Análisis comparativo de residencias geriátricas de alta gama, mi mente se desconectó de su voz monótona y comenzó a vagar por los pasillos de mi propio museo personal, el Museo del Dolor y la Humillación Familiar. Cada recuerdo era una pieza de exhibición, cuidadosamente conservada en mi memoria. La mesa del comedor estaba puesta con la vajilla buena, esa que mamá solo sacaba en ocasiones especiales. Yo tenía 22 años y acababa de anunciar mi decisión, dejaba la carrera de ingeniería en sistemas en el último año para fundar mi propia empresa. El silencio que siguió a mis palabras fue tan denso que se sentía como si el aire se hubiera convertido en gelatina. Valeria fue la primera en hablar.
¿Una empresa de qué, Ximena? ¿De venderles páginas web a las tienditas de la esquina? Por favor, sé seria. Darío, que todavía era un adolescente, se rió. Pero fue la reacción de mi padre, Roberto, la que se grabó en mi alma. Él, un hombre que siempre se había jactado de la educación de sus hijos, ni siquiera me miró. Clavó la vista en su plato y dijo, con una voz desprovista de toda calidez, vas a arrepentirte de esta decisión por el resto de tu vida. Has tirado tu futuro a la basura. Esa noche, lloré en silencio en mi habitación, empacando una pequeña maleta con $200 en el bolsillo y una determinación forjada en el fuego de su desprecio. La sala estaba llena del olor a pino y a la comida navideña de mi madre. La familia intercambiaba regalos. Valeria me entregó una bolsa de una tienda departamental conocida por sus precios asequibles. Ábrelo, hermanita, dijo con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Dentro había una tarjeta de regalo y una blusa de poliéster de aspecto profesional. Pensé que te vendría bien, explicó en voz alta para que todos la oyeran. Para que tengas algo decente que ponerte en tus entrevistas de trabajo. Ya es hora de que consigas un empleo de verdad, ¿no crees? Lo irónico es que el día anterior, yo había volado de regreso de Monterrey tras cerrar el primer contrato de 6 cifras para mi empresa, Nexolink. Mi equipo y yo lo habíamos celebrado con una botella de tequila caro en nuestra diminuta oficina. Pero para mi familia, yo seguía siendo la desempleada crónica que necesitaba su caridad. Agradecí el regalo con una sonrisa forzada, sintiendo el peso de su condescendencia. Darío me llamó por video desde un café con vistas a la Torre Eiffel. Él y su esposa estaban en su segundo viaje a Europa del año, cortesía de mi suegro. ¿Qué onda, hermanita? ¿Cómo va todo por allá?, preguntó, haciendo un paneo con la cámara para mostrarme su croissant perfecto. ¿Sigues en ese departamentito en Guadalajara? Neta, no sé cómo le haces. El otro día vi uno igual y pensé que ya solo los rentaban para estudiantes o para poner oficinas clandestinas. Me reí, como si fuera una broma. Es acogedor, le dije. No le mencioné que estaba en proceso de comprar el edificio entero como una inversión. No valía la pena. Para él, yo siempre sería la que vivía en un lugar que él consideraba indigno. Un carraspeo de Valeria me trajo de vuelta al presente. Estaba en la diapositiva de los costos, y su mirada estaba fija en mí. La opción A, Residencia El Roble Dorado, tiene un costo mensual de 80,000 pesos, todo incluido. Es la mejor, por supuesto. La que nuestros padres merecen. Cada una de esas exhibiciones en mi museo mental era una capa más en la armadura que había construido a mi alrededor. Una armadura de silencio y evasivas. Me había convertido en una experta en desviar preguntas, en dar respuestas vagas sobre mi trabajo de freelance. Era más fácil que enfrentar sus miradas de lástima o sus consejos no solicitados. Era más fácil que admitir la verdad, que mientras ellos jugaban a ser exitosos según las reglas del mundo, yo estaba construyendo un mundo nuevo con mis propias reglas. Y en mi mundo, yo era la reina. Solo que ellos todavía no habían recibido la invitación al castillo. Valeria llegó a la última diapositiva, la que todos, de alguna manera, estaban esperando. Se titulaba, con una frialdad casi quirúrgica, Distribución de responsabilidades financieras. Hizo una pausa dramática, asegurándose de tener la atención de todos. El costo mensual, como ya mencioné, es de 80,000 pesos, repitió, como si estuviera anunciando el presupuesto de un proyecto menor en su oficina. He hablado con mi esposo y, considerando mi posición y mis bonos anuales, yo cubriré el 50%. Son 40,000 pesos. Miró a mi madre, quien asintió con los ojos llorosos, abrumada por la generosidad de su hija pródiga. Luego, su mirada se posó en Darío. Darío, sé que tu situación es diferente, dijo, con un tono que era una obra maestra de la condescendencia. Pero hablé con tu suegro, y él está de acuerdo en que tu familia aporte el 40%. 32,000 pesos. Darío se irguió en su asiento, inflando el pecho. Por supuesto, Val. Faltaba más. Para mis papás, lo que sea, dijo,
como si el dinero saliera de su propio bolsillo y no de la cuenta bancaria ilimitada de su suegro. Y entonces, el silencio. Un silencio pesado y expectante. Los 3 pares de ojos de mis hermanos y sus cónyuges, más los 2 pares de mis padres, se clavaron en mí. Yo era el 10% restante. Los 8,000 pesos que faltaban. En esa sala, para ellos, yo era la encarnación de esos insignificantes 8,000 pesos. Valeria carraspeó, adoptando un tono de falsa compasión. Ximena, comenzó, y yo sabía exactamente lo que venía. Entendemos perfectamente que tu situación es precaria. Sabemos que has luchado mucho con tus proyectitos. La forma en que usó el diminutivo fue como una pequeña daga. Así que, obviamente, no esperamos que cubras la totalidad del 10%. Se inclinó hacia adelante, como si me estuviera confiando un secreto de Estado. Hemos pensado que, si puedes aportar 2,000 pesos al mes, sería un gesto simbólico muy bonito. Una muestra de que te importa. ¿Crees que puedas manejar eso? 200,000 pesos. 200,000 pesos de los 85 millones de dólares que habían entrado en mi cuenta bancaria hacía 6 meses. La ironía era tan brutal que casi me eché a reír. Pero me contuve. El calor de la humillación me subió por el cuello, familiar y amargo. Apreté las manos sobre mis rodillas, sintiendo la tela gastada de mis jeans. Conté hasta 10 en mi cabeza, una vieja táctica para no dejar que las lágrimas de rabia que me picaban en los ojos se derramaran. Mi silencio pareció confirmar sus sospechas. Darío intervino, con su habitual falta de tacto. Oye, ¿y si 2,000 es mucho? No te apures, ¿eh? Neta, no queremos que dejes de comer por esto. Entre Val y yo podemos cubrirlo sin problema. Esa fue la gota que colmó el vaso. Pero la verdadera avalancha estaba por llegar. Valeria, interpretando mi silencio como una admisión de derrota financiera, decidió asestar el golpe de gracia. Se levantó y caminó hacia mí, poniendo una mano sobre mi hombro con una familiaridad que me erizó la piel. Su perfume caro, una fragancia que olía a dinero y poder, me envolvió. Mira, hermanita, dijo, su voz ahora un susurro conspirador, como si estuviera ayudando a una indigente. Entiendo. El dinero es un problema. Pero hay otras formas de mostrar responsabilidad. Hizo una pausa, asegurándose de que todos estuvieran escuchando su magnánima propuesta. Si el dinero es demasiado complicado para ti, podrías contribuir con tu tiempo. ¿Qué te parece si vienes 3 veces por semana? Podrías cocinarles, ayudar a mamá con la limpieza, asegurarte de que papá se tome sus medicinas. Tu horario es flexible, ¿no? Sería una gran ayuda, y así sentirías que estás haciendo tu parte. Ahí estaba. La humillación definitiva. No solo era pobre, sino que mi tiempo, mi vida, mi trabajo, eran considerados tan insignificantes que podía simplemente dejarlos de lado para convertirme en la enfermera y sirvienta de la familia. La rabia que había estado conteniendo durante una década finalmente se desbordó. Pero no en un torrente de gritos o lágrimas. No. Se transformó en una calma glacial, en una claridad de propósito tan afilada como el cristal. Se acabó. El juego había terminado. Lentamente, sin apartar la vista de los ojos de Valeria, saqué mi celular del bolsillo. Era un modelo de hace 2 años, con la pantalla ligeramente rayada, otro detalle que alimentaba su narrativa. ¿Qué haces?, preguntó Valeria, su tono pasando de la falsa compasión a la irritación en un instante. No es momento para tus llamadas personales, Ximena. Estamos en medio de algo importante. Ignoré su comentario. Ignoré las miradas de desaprobación de mis padres y la risita ahogada de Darío. Mi pulgar se movió con una precisión automática sobre la pantalla, seleccionando un contacto de mis favoritos, Mariana, asistente ejecutiva. El teléfono sonó una sola vez antes de que ella contestara. Diga, Ximena. La voz de Mariana era siempre tranquila y eficiente. Mariana, soy yo, dije, mi propia voz sonando extrañamente serena en la tensa sala. ¿Está todo listo para la recogida a las 3 de la tarde?
Hubo una breve pausa. Pude oír el leve tecleo de su computadora al otro lado de la línea. Sí, todo confirmado. El plan de vuelo está aprobado. El equipo de tierra está en posición. ¿Procedemos según lo planeado? Sí, respondí. Procede según lo planeado. Una cosa más, el punto de aterrizaje. El jardín delantero es lo suficientemente grande. No habrá problemas. Entendido. Jardín delantero. Nos vemos en 20 minutos, dijo Mariana antes de colgar. Guardé el teléfono en mi bolsillo y levanté la vista. 6 rostros me miraban con una mezcla de desconcierto y furia. ¿Se puede saber qué fue eso?, espetó Valeria, cruzándose de brazos. ¿Acabas de pedir un Uber en medio de nuestra reunión familiar? ¿Tampoco te importa el futuro de tus propios padres? Me recosté en el taburete que rechinaba, sintiendo como el poder en la habitación comenzaba a cambiar de eje, lenta pero inexorablemente. No exactamente un Uber, dije con una media sonrisa. Solo estaba confirmando mi transporte. Valeria soltó una carcajada, un sonido agudo y despectivo que resonó en la sala. ¿Tu transporte? Por favor, Ximena. ¿Qué vas a hacer? ¿Llamar a uno de esos servicios de motoneta para que te recoja? ¿O quizás uno de tus amiguitos programadores va a venir por ti en su bochito? Se giró hacia Darío, buscando su complicidad. Te lo dije, continuó, su voz goteando sarcasmo. Es que, de verdad, ni para un auto decente tienes. La frase quedó suspendida en el aire, cargada con el veneno de una década de menosprecio. Era su verdad, su evangelio. La piedra angular sobre la que habían construido la catedral de mi fracaso. Y justo en ese momento, como si el universo tuviera un sentido del humor perversamente perfecto, un sonido distante comenzó a filtrarse en la habitación. Al principio era casi imperceptible, un zumbido grave, una vibración más sentida que oída. Darío frunció el ceño. ¿Oyen eso? Parece un camión de basura o algo así. Pero el sonido no se alejaba. Al contrario, se intensificaba. El zumbido se convirtió en un murmullo rítmico, un tump-tump-tump, que crecía en volumen y potencia con cada segundo que pasaba. Los vasos de agua sobre la mesita de centro comenzaron a vibrar, creando pequeñas ondas en la superficie. ¿Qué demonios es ese ruido?, preguntó mi padre, poniéndose de pie y caminando hacia la ventana. El tump-tump-tump era ahora un estruendo atronador. Las ventanas de la sala, las mismas por las que había mirado de niña soñando con otros mundos, empezaron a temblar en sus marcos. El retrato de bodas de mis padres se inclinó peligrosamente en la pared. «Parece que viene del cielo», gritó mi madre, tapándose los oídos. Darío, pálido, se unió a mi padre en la ventana. Su mandíbula se desencajó. Sus ojos se abrieron como platos, reflejando una incredulidad absoluta. «No, puede ser», balbuceó. Valeria, con el rostro contraído por la molestia, los apartó de un empujón para mirar. Y entonces lo vio. Descendiendo del cielo azul y despejado de Querétaro, como una bestia mitológica de fibra de carbono y acero, había un helicóptero. Una Augusta U-109, de color negro brillante, con las hélices cortando el aire con una fuerza ensordecedora. No estaba pasando de largo. Estaba descendiendo directamente hacia su preciado jardín delantero. El viento generado por las hélices, un huracán en miniatura, azotó la casa. Las tejas vibraron. Y abajo, en el jardín, los rosales que mi padre cuidaba con tanto esmero, su mayor orgullo, se doblaron y se partieron, sus pétalos rojos esparcidos por el césped como gotas de sangre. El caos se apoderó de la sala. Mi madre gritaba algo sobre llamar a la policía. Mi padre estaba paralizado. Darío sacaba su teléfono, no para llamar a emergencias, sino para grabar, con una mezcla de terror y fascinación. Valeria estaba blanca como el papel, su rostro una máscara de pura confusión. En medio de todo ese pandemonio, yo era la única que permanecía en calma. El ojo del huracán. El helicóptero se posó sobre el césped con la gracia de un depredador gigante. Las hélices comenzaron a desacelerar, pero el rugido de los motores seguía siendo lo suficientemente fuerte como para hacer imposible cualquier conversación. El piloto, un hombre con uniforme y gafas de sol de aviador,
me vio a través de la ventana de la sala y me hizo un discreto saludo con la cabeza. En el caos paralizado de la habitación, mis movimientos parecieron ocurrir a cámara lenta. Me levanté del taburete, que soltó un último quejido de protesta. Alicé mi suéter gris. Cogí mi bolso viejo del suelo, el mismo que Valeria había mirado con tanto desdén hacía apenas una hora. Caminé hacia la puerta principal, mis pasos seguros y deliberados sobre la alfombra gastada. Cada uno de ellos era un golpe de martillo sobre el ataúd de la persona que ellos creían que yo era. Nadie se movió. Nadie habló. Solo me miraban, sus rostros una galería de emociones extremas, incredulidad, miedo, confusión. Eran como personajes de una obra de teatro que de repente se dan cuenta de que el guión ha cambiado sin previo aviso y no saben cuál es su siguiente línea. Llegué a la puerta y puse la mano sobre el picaporte de latón frío. Me detuve un momento y me giré para enfrentarlos por última vez en este viejo escenario. Mi mirada se encontró con la de Valeria. Su máscara de superioridad se había hecho añicos, revelando la pura y desnuda estupefacción que había debajo. Sus labios, siempre listos con una crítica o un comentario sarcástico, estaban entreabiertos, incapaces de formar una palabra. Entonces, hablé. Mi voz no fue un grito. No fue un susurro. Fue tranquila, clara y cortante, lo suficientemente alta como para ser escuchada por encima del ralentí de las turbinas. Llegó mi transporte, dije. Y abrí la puerta. El estruendo del helicóptero llenó la casa, un sonido de poder puro y absoluto. El viento me alborotó el cabello. Di un paso hacia el umbral. Detrás de mí, oí un grito ahogado seguido de un golpe sordo. Me giré a medias. Mi madre, Elisa, yacía en el suelo, desmayada. Mi padre corrió a su lado, gritando su nombre. Darío había dejado caer su teléfono, que ahora yacía en el suelo con la pantalla rota. Valeria seguía inmóvil, petrificada, con la mano en la boca. Nuestros ojos se encontraron por una última fracción de segundo. En los suyos, vi el colapso total de su universo. Vi el momento exacto en que la narrativa que había construido durante una década se desintegraba en polvo. Sin una palabra más, salí de la casa, cerrando la puerta detrás de mí. Caminé por el sendero de piedra, con la cabeza en alto, mientras el piloto salía de la cabina para abrirme la puerta de pasajeros. Subí al helicóptero, me abroché el cinturón y me puse los auriculares que cancelaban el ruido. Mientras nos elevábamos, dejando atrás la casa de mi infancia, el jardín destrozado y la familia que me había juzgado tan erróneamente, no sentí triunfo. No sentí alegría. Solo sentí una extraña y profunda sensación de liberación. Como si finalmente me hubiera quitado un peso de encima que ni siquiera sabía que había estado cargando durante toda mi vida. El peso de sus expectativas. El peso de su decepción. El peso de su historia sobre mí. Abajo, la ambulancia que seguramente alguien había llamado ya estaba en camino. Pero yo sabía que ninguna ambulancia podría curar la conmoción que acababa de infligir. Una hora más tarde, la escena era surrealista. Después de asegurarme de que mi madre estaba estable, el desmayo fue producto del shock, nada grave. Mi asistente Mariana, con su eficiencia implacable, había enviado un sedán de lujo con chofer para recoger al resto de mi familia. Ahora estaban aquí. En mi casa. O, mejor dicho, en mi penthouse en el piso 40 de la torre más exclusiva de Guadalajara. Un espacio de 300 metros cuadrados de diseño minimalista, con paredes de cristal que ofrecían una vista panorámica de toda la ciudad. El único arte en las paredes eran los planos originales de la arquitectura de la red de Nexolink, enmarcados como si fueran obras maestras. Estaban sentados en un sofá italiano de cuero blanco que probablemente valía más que el coche de Valeria. Parecían pequeños, fuera de lugar, como si hubieran sido transportados a un planeta alienígena. El silencio entre ellos era denso, incómodo. Darío no se atrevía a tocar nada. Valeria tenía la mirada perdida en el horizonte, su rostro aún pálido. Mi padre sostenía la mano de mi madre, quien no había dicho una palabra desde que llegaron. Yo estaba de pie frente a ellos, junto a una mesa de reuniones de cristal. A mi lado estaba el señor Morales, mi abogado, un hombre de aspecto severo con un traje impecable. Gracias por venir, dije, mi voz resonando en el espacio abierto. No había calidez en ella. Era la voz que usaba en las negociaciones. Valeria finalmente levantó la vista.
¿Qué es todo esto, Ximena? ¿Qué significa esta locura? Esto, respondí, haciendo un gesto que abarcaba el apartamento, la vista, el helicóptero que no podían ver pero cuya presencia aún sentían, es mi vida. La vida que ustedes nunca se molestaron en conocer. El señor Morales carraspeó y deslizó una carpeta de cuero sobre la mesa de cristal. Si me permiten, dijo con voz formal. Hace 8 años, comencé, caminando lentamente frente a ellos, fundé una empresa llamada Nexolink. Empecé en un apartamento de una habitación con una computadora de segunda mano y una deuda de 50,000 pesos que mi tío Isauro me prestó en secreto. Durante los primeros 3 años, casi quiebro 2 veces. Comía fideos instantáneos y dormía en la oficina. Ustedes pensaban que estaba jugando a las casitas. Yo estaba construyendo un imperio. Hice una pausa, dejando que las palabras calaran. Hace 6 meses, Nexolink fue adquirida por un conglomerado tecnológico de Silicon Valley. El precio de venta fue de $85 millones. Un jadeo colectivo recorrió el sofá. Darío se atragantó con su propia saliva. Vi a Valeria hacer los cálculos en su cabeza, su mente corporativa tratando de procesar una cifra que estaba más allá de su comprensión. El señor Morales, continué, señalando la carpeta, ha preparado un documento para ustedes. El abogado abrió la carpeta. Este es un fideicomiso irrevocable establecido a nombre de los señores Roberto y Elisa Martínez, explicó. La señorita Martínez ha depositado en este fideicomiso la suma de $5 millones. Los fondos están destinados a cubrir todos y cada uno de los gastos médicos, de vivienda y de bienestar de sus padres por el resto de sus vidas, incluyendo acceso a los mejores especialistas y centros de cuidado del mundo. Es, si me permite la expresión, una solución financiera permanente. Se hizo un silencio absoluto, roto solo por el lejano murmullo del tráfico de la ciudad, 40 pisos más abajo. Esta, dije, mirando directamente a Valeria, es mi contribución. El 100% de los gastos. Para siempre. Ya no tienen que preocuparse por su presentación de PowerPoint. Valeria fue la primera en encontrar su voz, aunque era un susurro tembloroso, irreconocible. ¿Por qué? Ximena, ¿por qué nunca dijiste nada? La pregunta, la misma que me había hecho a mí misma 1000 veces, finalmente tenía una respuesta clara. Me acerqué y me senté en un sillón frente a ellos, mirándolos no como una millonaria a su familia pobre, sino como una mujer a las personas que se suponía debían amarla incondicionalmente. Porque nunca preguntaron, dije con una calma que me sorprendió a mí misma. Nunca preguntaron de verdad. Cada vez que intentaba hablar de mi trabajo, lo llamaban esa cosita tuya de las computadoras. Cada vez que lograba algo, lo minimizaban. Estaban tan ocupados escribiendo la historia de mi fracaso que no dejaron espacio para ninguna otra posibilidad. Miré a Valeria. Y tal vez, solo tal vez, una parte de ti necesitaba que yo fracasara, Valeria. Para que tus propias decisiones, tu camino seguro y aprobado por todos, se sintieran como la única opción correcta. Las lágrimas finalmente brotaron de los ojos de mi hermana. No eran lágrimas de tristeza, sino de vergüenza. Darío miraba el suelo, incapaz de enfrentarme. Mis padres parecían haber envejecido 10 años en una hora. Comenzaron las disculpas. Torpes, desesperadas. Palabras de arrepentimiento, promesas de cambiar. Querían una segunda oportunidad. Querían entrar en este nuevo mundo que yo había construido sin ellos. Querían ser la familia de la mujer del helicóptero. Los escuché en silencio, mi rostro una máscara impenetrable. Había pasado toda mi vida anhelando su aprobación, y ahora que la tenía, se sentía vacía, tardía. Había demostrado mi valor, no con mis logros o mi inteligencia, sino con un despliegue de riqueza tan obsceno que no podían ignorarlo. Y eso, en sí mismo, era la parte más triste de toda esta historia. Mi historia termina aquí, pero mi dilema apenas comienza. Después de tantos años de ser la invisible, la fracasada, de ser juzgada y menospreciada, finalmente les he mostrado quién soy. Pero ahora, mientras me piden perdón y una oportunidad para volver a entrar en mi vida, me enfrento a una pregunta que no tiene una respuesta fácil. ¿Y se las hago a ustedes? ¿Debería darles esa oportunidad? ¿Se puede reconstruir un puente que ellos mismos quemaron hasta los cimientos? ¿O la confianza, una vez rota de forma tan fundamental, es imposible de reparar?
Ustedes, ¿qué harían en mi lugar?